Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar con nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. También estaré muy agradecido si le das like y te suscribes. Así podremos encontrarnos todos los días. La cabaña estaba aislada en el bosque, rodeada de árboles altos que parecían inclinarse hacia ella como si quisieran reclamarla. Mía no había planeado quedarse mucho tiempo, solo el fin de semana para despejar su mente después de un año agotador. La había alquilado sin mirar demasiados detalles, atraída por las fotos de un lugar tranquilo con una chimenea y grandes ventanales que daban al bosque. Desde que llegó, había algo extraño en el aire. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido de las ramas o el suave susurro del viento entre los árboles. Al principio, lo encontró reconfortante, pero al caer la noche, esa calma se tornó inquietante. Los ventanales, que durante el día dejaban entrar la luz del sol, ahora parecían grandes ojos que miraban hacia afuera, o peor, hacia adentro. Mía preparó una taza de té y se acomodó frente a la chimenea, tratando de ignorar la sensación de ser observada. El fuego crepitaba suavemente, llenando la habitación de una luz cálida que apenas alcanzaba a iluminar los rincones más oscuros. Afuera, el bosque era un pozo negro, impenetrable, y Mía evitaba mirar demasiado tiempo por las ventanas. Mientras hojeaba un libro, un ruido la hizo detenerse. Era un golpe suave, como si algo hubiera tocado el cristal. Levantó la mirada y no vio nada. «Solo el viento», se dijo, tratando de convencerse. Volvió al libro, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Giró la cabeza hacia el ventanal más grande y sintió que su cuerpo se tensaba. Dos puntos brillantes, pequeños y amarillos, la miraban desde la oscuridad del bosque. Mía se quedó inmóvil, tratando de racionalizar lo que veía. «Serán los ojos de algún animal», murmuró, aunque no podía apartar la mirada. Los puntos permanecieron fijos, sin parpadear, como si estuvieran esperando algo. La sensación de ser observada se intensificó y un escalofrío recorrió su espalda. Decidió cerrar las cortinas, pero cuando se levantó, los ojos desaparecieron. Miró fijamente al bosque, buscando algún movimiento, pero no había nada más que sombras. Se obligó a reír, tratando de sacudirse la tensión. «Me estoy volviendo loca», dijo en voz alta, pero su propia voz sonó hueca. Mientras volvía al sofá, el golpe en el cristal fue tan fuerte que hizo que la taza en su mano cayera al suelo. Miró hacia la ventana, y esta vez no eran solo dos ojos. Había más, una docena, al menos, brillando entre los árboles, observándola desde diferentes ángulos. El fuego en la chimenea parpadeó, y el ruido de algo arañando la pared de madera la hizo girarse. La habitación, que había sido cálida y acogedora, ahora parecía fría y hostil. Mía dio un paso atrás, y en ese momento las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad cayó sobre la cabaña como un manto, y lo único que quedó fueron los ojos, fijos en ella, y un suave susurro que venía desde el bosque. Mía, su nombre, arrastrado y distorsionado, llenó el aire, y entonces los ojos comenzaron a moverse. No hacia los árboles, hacia la cabaña. Mía retrocedió lentamente, su respiración acelerada y el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Aferró su teléfono con manos temblorosas, pero cuando intentó encender la linterna, la pantalla parpadeó y quedó en negro. «No, no, no», murmuró, golpeando el dispositivo, pero no funcionaba. El susurro continuó. «Mía». Era más claro ahora, y venía de todas direcciones. Los ojos seguían avanzando, acercándose al ventanal,
cada uno con un brillo antinatural que la hacía sentir expuesta, vulnerable. No podía distinguir cuerpos, solo sombras que parecían moverse en sincronía con los ojos. De repente, un golpe resonó contra la puerta principal, fuerte y decidido, como si alguien o algo quisiera entrar. Mia gritó y corrió hacia la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Encontró un cuchillo, pequeño pero afilado, y se aferró a él como si fuera su única esperanza. El golpe en la puerta se repitió, esta vez más fuerte, haciendo vibrar las paredes de la cabaña. La madera parecía quejumbrosa, como si estuviera cediendo ante la fuerza. Mientras Mia miraba con desesperación, los ojos se acercaron al ventanal hasta que estuvieron justo frente a ella. Una figura alta y delgada emergió de las sombras, su forma borrosa pero inquietante. La figura levantó una mano y su palma golpeó suavemente el cristal, dejando una marca oscura, como si estuviera mojada o cubierta de algo viscoso. Los otros ojos comenzaron a rodear la cabaña, moviéndose rápidamente, y el sonido de garras rasgando la madera llenó el aire. «Déjenme en paz», gritó Mia, pero su voz se perdió entre el estruendo de los golpes y los susurros. Corrió hacia el pasillo trasero, donde la puerta que daba al patio trasero parecía ser su única salida. Pero cuando llegó, la encontró bloqueada por algo pesado. Empujó con todas sus fuerzas, pero no se movió. Los ojos estaban ahora en todas las ventanas, algunos más altos, otros más bajos, como si estuvieran estudiándola desde todos los ángulos. La figura del ventanal más grande inclinó su cabeza hacia un lado, y Mia sintió que estaba siendo llamada, atraída hacia algo que no podía entender. El golpe en la puerta principal cesó de repente. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Mia se quedó inmóvil, intentando escuchar cualquier sonido, pero todo lo que escuchó fue su propia respiración agitada. Y entonces, desde el pasillo, una voz. No un susurro, sino una voz clara, familiar. «Mia, abre la puerta. Soy yo, mamá». El cuerpo de Mia se congeló. Su madre había muerto hacía 5 años. La voz volvió a resonar más insistente. «Mia, por favor, déjame entrar». Miró hacia el ventanal, donde los ojos ahora estaban completamente quietos, observándola. El cristal comenzó a crujir, como si estuviera bajo una presión inmensa. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió de golpe, y algo se movió rápidamente detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. Solo el sonido de pasos suaves y el susurro persistente de su nombre. «Mia». El aire se volvió denso, y las luces parpadearon nuevamente, iluminando por un breve segundo la silueta de algo enorme que se alzaba detrás de ella, con ojos que no solo miraban, sino que parecían devorar. Mia giró rápidamente, pero lo que fuera que había visto ya no estaba. Solo quedaba la oscuridad, profunda y opresiva, que parecía cerrarse a su alrededor. Los ojos seguían allí, observándola desde las ventanas, pero ahora eran más numerosos, como si el bosque entero se hubiera acercado para mirarla. El cuchillo en su mano temblaba, y su respiración era cada vez más difícil. «Esto no está pasando, esto no está pasando», repetía en voz baja, tratando de convencerse de que todo era un sueño. Pero entonces la voz volvió, suave, insidiosa, y esta vez más cerca. «Mia, no corras». El susurro parecía venir desde todas partes, resonando en las paredes, en el suelo, en su propia cabeza. De repente, sintió un tirón en su brazo, como si algo invisible hubiera intentado arrancarle el cuchillo. Gritó y retrocedió, tropezando con una silla y cayendo al suelo. La linterna de su teléfono parpadeó brevemente, iluminando algo en el techo, una figura retorcida,
con extremidades alargadas y ojos brillantes que la miraban desde las vigas. Se levantó con dificultad y corrió hacia el ventanal, donde aún podía ver el bosque, negro como el carbón, pero ahora lleno de figuras que se movían entre los árboles. Los ojos no la seguían como antes, parecían enfocados en algo dentro de la cabaña, algo detrás de ella. El golpe en la puerta principal regresó, pero esta vez era constante, como si alguien estuviera martillando. Las ventanas comenzaron a vibrar y el sonido de algo arañando la madera llenó el aire. Mía, desesperada, corrió hacia la chimenea, buscando algo que pudiera usar para defenderse. Encontró un atizador y lo blandió frente a ella, su cuerpo temblando de pies a cabeza. «¡Déjenme en paz!», gritó, pero el sonido fue tragado por un rugido bajo, profundo, que pareció surgir desde el suelo mismo. El fuego en la chimenea se apagó de golpe, sumiendo la cabaña en una oscuridad total. Y entonces las ventanas estallaron. El vidrio se rompió en un estruendo ensordecedor y el aire frío del bosque invadió la cabaña. Mía se cubrió la cara con las manos, pero cuando levantó la vista, las figuras ya estaban dentro. Sombras largas y delgadas, con ojos brillantes y cuerpos que parecían desdibujarse en los bordes. Rodearon la habitación, moviéndose con una fluidez antinatural, como si flotaran. Una de las figuras se acercó más, inclinándose hacia ella. Aunque su rostro estaba envuelto en sombras, Mía podía sentir su mirada, pesada y penetrante. «No debiste mirar», dijo, su voz baja y arrastrada. Mía intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Las sombras la rodearon y el aire se volvió insoportablemente frío. Todo a su alrededor comenzó a girar y las luces parpadearon una última vez, iluminando brevemente las paredes, que ahora estaban cubiertas de marcas de garras y lo que parecían ser huellas de manos humanas. Cayó al suelo, su cuerpo inmóvil, mientras las figuras se inclinaban sobre ella. «Ya no estás sola, Mía», susurraron al unísono, antes de que todo quedara en silencio. Mientras el sol comenzaba a iluminar el bosque, los vecinos de la zona notaron algo extraño en la cabaña. Nadie había visto a Mía desde que llegó, pero esa mañana las ventanas rotas y la puerta principal entreabierta llamaron la atención. 2 excursionistas decidieron acercarse, pero al llegar a la entrada sintieron un escalofrío que los detuvo en seco. Desde el interior se escuchaba un leve susurro, casi imperceptible, como el eco de alguien que hablaba suavemente. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamó uno de ellos, pero no hubo respuesta. Al empujar la puerta, el aire frío que salió les hizo retroceder, y la oscuridad dentro de la cabaña parecía más densa de lo que debería ser a esa hora del día. En el centro de la sala estaba el cuchillo que Mía había sostenido, pero no había rastro de ella. Las paredes estaban limpias, sin marcas ni señales de lucha, pero los excursionistas notaron algo en el suelo, un patrón extraño, como si cientos de pisadas pequeñas se hubieran formado en la capa de polvo, todas convergiendo hacia el ventanal más grande. Uno de los hombres se acercó al ventanal y al mirar afuera vio algo que le hizo contener la respiración. En los árboles, entre las sombras, había ojos, docenas, tal vez cientos, observándolos desde la penumbra del bosque. Las figuras estaban inmóviles, como si esperaran algo. «Vámonos», dijo en voz baja, tirando de su compañero. Pero antes de que pudieran salir, la puerta se cerró de golpe, y el susurro se transformó en un rugido bajo que parecía emanar de las paredes. Los excursionistas giraron, tratando de abrir la puerta, pero ésta no se movía. Las ventanas comenzaron a vibrar, y el aire se volvió pesado,
como si algo invisible los estuviera empujando hacia el centro de la habitación. Fue entonces cuando vieron la sombra, alta y alargada, se materializó en el ventanal, su forma envuelta en una negrura que parecía absorber la luz. Los ojos en el bosque se movieron y las figuras comenzaron a avanzar hacia la cabaña, rodeándola por completo. Uno de los hombres gritó cuando una de las ventanas se rompió, dejando entrar el aire helado del bosque. Las sombras se deslizaron hacia el interior, moviéndose con una rapidez antinatural, y los ojos brillantes llenaron la habitación. La última cosa que los excursionistas vieron antes de que las luces de sus linternas se apagaran fue la figura en el ventanal, inclinándose hacia ellos, su rostro vacío y oscuro, y una sola palabra resonando en sus cabezas: elegidos. Cuando los vecinos volvieron al lugar al día siguiente, la cabaña estaba completamente intacta, como si nada hubiera ocurrido. Las ventanas estaban enteras, la puerta cerrada, y no había señales de los excursionistas ni de Mia. Pero en el ventanal más grande, si alguien miraba con atención, podía distinguir algo, un reflejo. Los ojos seguían allí, observando, esperando, porque los ojos en la oscuridad no solo miran, reclaman, y una vez que lo hacen, nunca se detienen. La carretera serpenteaba a través de campos oscuros y colinas desiertas, iluminadas solo por los faros del viejo sedán que Lena conducía. Había pasado la última semana visitando a su madre en un pequeño pueblo, y ahora regresaba a casa en medio de una noche sin luna. El aire se sentía espeso, cargado con algo que no podía identificar, y el silencio del paisaje solo era roto por el zumbido del motor. Eran casi las 3 de la mañana cuando lo notó por primera vez. Una sombra, alargada y borrosa, que parecía deslizarse por la carretera detrás de su coche. Al principio pensó que era el reflejo de algún árbol o un truco de las luces traseras, pero cuanto más miraba por el retrovisor, más evidente se hacía. La sombra no estaba fija, se movía, retorciéndose como si estuviera viva. «Es solo el cansancio», se dijo a sí misma, enfocándose en el camino. Pero el nudo en su estómago no desapareció. Aceleró, esperando que la sombra desapareciera si iba más rápido. Pero cuando volvió a mirar, aún estaba allí, siguiéndola a una distancia constante. Incluso cuando el coche atravesó un puente sin árboles ni estructuras cercanas, la sombra permaneció, flotando en el asfalto. Lena apagó la radio, ahora consciente de que necesitaba concentrarse. «Esto no es real. Estoy imaginando cosas», murmuró, pero la ansiedad se acumulaba con cada kilómetro que recorría. El sudor frío comenzaba a formarse en su frente y sus manos temblaban ligeramente en el volante. De repente, los faros parpadearon y la carretera quedó en completa oscuridad por un instante antes de que la luz regresara. Su corazón dio un vuelco y fue entonces cuando lo vio. A través del espejo retrovisor, la sombra ya no estaba lejos. Ahora se había acercado al coche, pegándose a su maletero como una niebla densa y opaca. Lena dejó escapar un grito, apretando el acelerador hasta que el motor rugió. La sombra se movía con ella, manteniendo su posición, como si estuviera sujeta al coche. «¡No es posible!», exclamó, intentando controlar el pánico. Sus ojos se desviaron entre el retrovisor y la carretera, buscando cualquier señal de vida, una casa, un poste de luz, algo. Pero no había nada, solo la interminable carretera vacía y la opresiva oscuridad que la rodeaba. Fue entonces cuando la sombra comenzó a cambiar. En el espejo podía ver cómo se alargaba y tomaba una forma más definida. Parecía un humanoide, pero su contorno era irregular, como si estuviera hecho de humo que se movía sin cesar.
Pero lo peor eran los ojos. 2 puntos brillantes que parpadeaban débilmente, fijos en ella. De repente, el coche dio un tirón, como si algo hubiera golpeado la parte trasera. Lena gritó, girando el volante mientras trataba de mantener el control. La sombra ahora parecía extenderse, moviéndose hacia los lados del coche, envolviéndolo como una manta oscura. Su visión se volvió borrosa, y la única constante eran esos ojos que la miraban a través del espejo. Lena pisó el freno con fuerza. El coche derrapó y se detuvo al borde de la carretera. Respiraba agitadamente, sus manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miró a su alrededor, pero la sombra había desaparecido. El aire estaba en completo silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. Pero cuando intentó encender el coche de nuevo, escuchó algo. Un golpe suave en la ventana trasera, seguido de un susurro bajo que hizo que su sangre se congelara. No puedes huir. Lena se quedó inmóvil, sus ojos clavados en el espejo retrovisor. La sombra ya no estaba en la carretera. Ahora estaba pegada al cristal trasero, oscura y retorcida, con esos 2 ojos brillantes que parecían perforarla. El susurro se repitió, más claro esta vez, arrastrando cada palabra. No puedes huir de mí. Con manos temblorosas, Lena giró la llave del encendido. El motor rugió, y sin pensarlo 2 veces pisó el acelerador. El coche arrancó con un chirrido de las ruedas, pero algo estaba mal. El vehículo se movía, pero la sombra seguía allí, pegada al cristal trasero, como si formara parte del coche. «Déjame en paz», gritó, su voz temblorosa mientras intentaba concentrarse en la carretera. El susurro, sin embargo, no se detuvo. «Te he encontrado, Lena». El volante comenzó a vibrar, y por un momento, Lena sintió que algo tiraba de él, como si intentara desviarla. Luchó contra la fuerza invisible, manteniendo el coche en el carril, pero el miedo le estaba ganando. Miró hacia adelante, y su corazón se detuvo al ver lo que había frente a ella. La carretera parecía no tener fin, un bucle interminable de asfalto negro rodeado de sombras. «No es real, esto no es real», repitió, tratando de convencerse. Pero todo se sentía demasiado tangible. La sombra detrás de ella se movió, extendiéndose hacia los asientos traseros como una niebla oscura que parecía viva. El aire dentro del coche se volvió frío, y la respiración de Lena formó una pequeña nube de vapor. Entonces lo sintió. Una mano, fría como el hielo, tocó su hombro. Lena gritó y giró violentamente el volante, haciendo que el coche derrapara hacia un lado. Salió de la carretera, deteniéndose en un campo oscuro y desolado. El motor se apagó y todo quedó en completo silencio. Lena abrió la puerta de golpe y salió tambaleándose, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que le iba a estallar. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de vida, pero no había nada, ni casas, ni luces, ni siquiera el sonido de animales, solo el viento y ese susurro que parecía rodearla. «No puedes escapar, Lena». Miró hacia el coche. La sombra seguía allí, ahora completamente extendida dentro del vehículo, retorciéndose como si estuviera viva. Los ojos brillantes la miraban desde el asiento trasero, fijos, intensos, como si estuvieran invitándola a volver. Lena retrocedió, tropezando con una roca y cayendo al suelo. Antes de que pudiera levantarse, la sombra comenzó a salir del coche, deslizándose lentamente hacia ella. Su forma cambió, alargándose, tomando una figura humanoide con brazos desproporcionadamente largos y un cuerpo que parecía flotar. «Siempre he estado contigo», dijo la sombra, su voz resonando directamente en la mente de Lena.
ella gritó, levantándose y corriendo hacia el bosque cercano, sus piernas apenas respondiendo mientras el frío parecía envolverla. Las ramas crujían bajo sus pies y las sombras del bosque se alargaban, retorciéndose como si la persiguieran. Pero no importaba cuánto corriera, la sombra siempre estaba cerca, moviéndose entre los árboles, observándola, esperando. Y entonces Lena tropezó. Al levantar la mirada, vio a la figura oscura justo frente a ella, inclinándose hacia su rostro. Esos ojos brillantes eran lo único que podía ver antes de que el susurro se transformara en un grito ensordecedor. Todo se oscureció. Lena abrió los ojos lentamente. El aire era denso, oscuro, y la sensación de frío la envolvía por completo. No sabía cuánto tiempo había pasado ni dónde estaba. La carretera, el bosque, incluso el coche, habían desaparecido. A su alrededor solo había una negrura absoluta, rota únicamente por los dos ojos brillantes que ahora estaban directamente frente a ella. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Era como si algo invisible la sujetara, inmovilizándola. «¿Qué quieres de mí?», logró murmurar, su voz apenas un eco en el vacío. La sombra se inclinó más cerca, y aunque no tenía un rostro definido, Lena podía sentir su presencia, imponente y aterradora. «Siempre has sido mía», dijo, con una voz que resonaba como un coro de susurros. «Solo estoy reclamándote». Los recuerdos comenzaron a inundar la mente de Lena, fragmentos de su infancia, momentos en los que había sentido que algo la observaba desde las esquinas de su cuarto, sombras que se movían en la periferia de su visión. Siempre lo había ignorado, diciéndose que era solo su imaginación, pero ahora entendía que había estado equivocada. «Esto no es real», susurró, cerrando los ojos con fuerza, esperando despertar de lo que debía ser una pesadilla. Pero cuando los abrió, la sombra se había acercado aún más, y los ojos brillaban con una intensidad que le quemaba el alma. «Es tan real como tú», dijo la sombra, mientras extendía una mano hecha de humo oscuro hacia su rostro. Lena sintió un dolor agudo en su pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. Gritó, tratando de liberarse, pero era inútil. Las sombras comenzaron a envolverla, girando a su alrededor en un remolino que apagaba todo sonido, todo pensamiento, todo lo que ella era. En el último instante, antes de que todo se desvaneciera, escuchó una risa baja y distorsionada, seguida de un último susurro. «Siempre te seguiré». Cuando Lena despertó, estaba en su coche, estacionado al costado de la carretera. El sol comenzaba a salir, y el aire frío de la madrugada llenaba el interior del vehículo. Todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero cuando miró sus manos, notó que estaban temblando incontrolablemente. ¿Fue un sueño?, se preguntó en voz alta, pero su voz sonó hueca, como si no estuviera completamente allí. Encendió el coche y comenzó a conducir, tratando de dejar atrás la carretera lo más rápido posible. Sin embargo, cada vez que miraba el retrovisor, sentía que algo no estaba bien. El paisaje en el espejo parecía moverse de forma extraña, como si estuviera distorsionado. Y entonces lo vio, los ojos brillantes, al final del espejo, mirándola desde el asiento trasero. Lena dejó escapar un grito, girando la cabeza rápidamente, pero no había nada allí. Cuando volvió a mirar al espejo, los ojos habían desaparecido. Sin embargo, el susurro regresó, suave pero claro, resonando en el aire como una promesa oscura. «Nunca podrás escapar». Mientras los días pasaban, la desaparición de Lena se convirtió en un misterio más asociado a la carretera solitaria. Sin embargo, aquellos que conducían por ese tramo de noche comenzaron a notar cosas extrañas.
sombras que aparecían al borde del camino, movimientos fugaces en los espejos retrovisores, y siempre esos ojos brillantes observándolos desde lejos. Una noche, Tom, un camionero experimentado, tomó esa misma carretera en su ruta habitual. Había oído las historias, pero nunca les dio importancia. A mitad del trayecto, notó algo extraño. Su espejo lateral reflejaba una sombra que parecía moverse junto al camión, a pesar de que no había nada en la carretera. Aceleró, intentando ignorarlo, pero la sombra permanecía, deslizándose a su lado como si estuviera unida al vehículo. El miedo comenzó a invadirlo cuando los faros delanteros parpadearon brevemente, dejando la carretera en una oscuridad total por un segundo. Y en ese instante vio los ojos, 2 puntos brillantes, flotando en el aire frente al camión, inmóviles. Tom golpeó los frenos con fuerza, pero cuando el vehículo se detuvo, no había nada. Solo el silencio y la opresiva sensación de ser observado. Tom intentó tranquilizarse, arrancó de nuevo y continuó su camino. Pero esta vez, los ojos no desaparecieron. Cada vez que miraba por el retrovisor, estaban allí, más cerca, siguiéndolo con paciencia infinita. El aire dentro de la cabina se volvió más frío, y un susurro llenó el espacio. Tom. El camionero miró frenéticamente a su alrededor, pero no había nadie. Su mano tembló mientras intentaba ajustar el espejo, pero el reflejo cambió. Ahora no solo veía los ojos, veía una sombra, alta y delgada, sentada en el asiento del copiloto. Su rostro, o lo que debería ser un rostro, era un vacío oscuro, y de él salía un susurro bajo que resonaba en su mente. «Siempre seguimos», Tom gritó, desviando el camión hacia el arcén y saliendo de la cabina tan rápido como pudo. La carretera estaba desierta, el aire frío y pesado. Miró hacia la cabina, pero estaba vacía. Sin embargo, cuando se giró, las sombras lo rodearon. Los ojos brillantes estaban por todas partes, observándolo desde cada rincón de la oscuridad. El último sonido que hizo Tom fue un grito que se apagó rápidamente, como si la misma noche lo hubiera absorbido. La muñeca llegó en una caja vieja, envuelta en papel amarillento que crujía al tocarlo. Emma la encontró en una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad, atraída por su rostro peculiar. Una sonrisa pequeña y fija, con ojos de cristal que parecían demasiado reales. Era extraña, sí, pero había algo encantador en su expresión. Además, Emma tenía debilidad por los objetos antiguos, y esta muñeca parecía tener una historia que contar. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo el dueño de la tienda, un hombre mayor con una voz ronca. «Pero te advierto, no todos pueden mantenerla». Emma rió. «¿Por qué no? ¿Es rara?». El hombre se encogió de hombros. «Llámalo como quieras. Solo cuídala bien y no la dejes sola por mucho tiempo». Aunque la advertencia era extraña, Emma pensó que era solo una estrategia para añadir misterio al objeto. Pagó por la muñeca y la llevó a casa, donde la colocó en una repisa de su sala, justo frente al sofá. La muñeca parecía encajar perfectamente con el ambiente acogedor, aunque su mirada fija daba una sensación extraña. Esa noche, mientras Emma leía un libro, sintió algo peculiar. Aunque estaba sola, la habitación se sentía diferente, como si alguien más estuviera allí. Miró alrededor y sus ojos se posaron en la muñeca. Sus ojos de cristal parecían reflejar la luz de una manera que no había notado antes, casi como si estuvieran vivos. Sacudió la cabeza, riéndose de sí misma. «Solo estoy cansada», murmuró, volviendo al libro. Pero la sensación no desapareció. Mientras avanzaba la noche, Emma decidió acostarse.
Colocó la muñeca en una silla junto a la ventana, pensando que así estaría más lejos de su vista. Sin embargo, mientras apagaba las luces, juró haber visto la sombra de la muñeca moverse ligeramente. El corazón de Emma se aceleró, pero se dijo que era su imaginación. Cerró la puerta de su habitación y se metió en la cama. Todo estaba en calma, hasta que un leve crujido rompió el silencio. Era un sonido suave, como si alguien estuviera moviendo algo de madera en la sala. Emma se sentó de golpe, escuchando con atención. El crujido se repitió, seguido de lo que parecía ser un suave roce contra el suelo. Su mente trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez es el viento, o la casa asentándose, pensó. Pero entonces escuchó algo más. Una risa baja, apenas audible, que parecía venir del otro lado de la puerta. Emma sintió que la sangre se le helaba. Miró hacia la puerta cerrada, su cuerpo inmóvil por el miedo. Y entonces la risa se detuvo, reemplazada por un susurro claro y escalofriante. «Estoy aquí». Emma contuvo la respiración, sus ojos clavados en la puerta. Su mente corría, buscando alguna explicación lógica, pero no había nada que justificara lo que acababa de escuchar. El silencio volvió a llenar la habitación, pero era un silencio pesado, como si algo estuviera esperando. Decidió enfrentarse al miedo. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su teléfono y encendió la linterna. Se acercó a la puerta lentamente, intentando no hacer ruido. Abrió la puerta solo un poco y apuntó la luz hacia el pasillo. No había nada. «Solo estoy paranoica», murmuró para sí misma, tratando de calmarse. Caminó hacia la sala, el teléfono en una mano y un bate de madera en la otra, más para tranquilizarse que por otra cosa. Cuando llegó, todo parecía estar en su lugar. Pero entonces miró hacia la silla junto a la ventana. La muñeca ya no estaba. El aire se volvió más frío y la sensación de ser observada creció. Emma sintió que su garganta se cerraba y sus manos temblaron mientras iluminaba cada rincón de la sala. «¿Dónde estás?», preguntó en voz baja, su propia voz apenas un susurro. De repente, un golpe sordo resonó desde la cocina. Emma giró rápidamente, la luz temblando mientras se acercaba al origen del sonido. Al entrar, vio algo que hizo que su piel se erizara. La muñeca estaba sentada en la mesa, perfectamente colocada, con su pequeña sonrisa fija y sus ojos brillantes reflejando la luz de la linterna. «Esto no puede estar pasando», susurró, retrocediendo. Pero mientras lo hacía, la muñeca pareció inclinarse ligeramente hacia un lado, como si la estuviera observando de manera intencionada. Emma sintió que el miedo la paralizaba, pero reunió el valor suficiente para acercarse. Con manos temblorosas, tomó a la muñeca y la llevó al sótano, decidida a dejarla allí. Abrió la puerta y bajó rápidamente los escalones, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado a cada paso. Colocó la muñeca en una vieja caja de madera y cerró la tapa con fuerza. «Ahí te quedarás», dijo en voz alta, como si necesitara convencerse a sí misma. Subió de nuevo y cerró la puerta del sótano, asegurándola con llave. Se sentía aliviada, aunque algo dentro de ella seguía advirtiéndole que no estaba sola. Esa noche, mientras intentaba dormir, el silencio volvió a ser interrumpido. Esta vez, no era un crujido ni una risa. Era un golpe suave, rítmico, que venía desde el suelo, justo debajo de su cama. Emma se cubrió con las mantas, temblando, pero el sonido continuó, más fuerte, más insistente. Finalmente, el golpe cesó y fue reemplazado por algo peor, un susurro claro y familiar. «¿Por qué me dejaste sola?». Emma se quedó inmóvil bajo las mantas, su cuerpo temblando de puro terror. El susurro se repitió, más cerca, como si viniera directamente desde el suelo.
No me gusta estar sola, Emma. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba convencerse de que estaba soñando. Pero el sonido era demasiado real. Reuniendo toda su fuerza, se levantó de golpe y encendió la lámpara de su mesita de noche. La habitación quedó bañada en una luz cálida que no hizo nada por calmar su miedo. Escuchó un crujido proveniente de la puerta del sótano, como si algo o alguien estuviera empujándola desde el otro lado. No es posible. La cerré con llave, susurró para sí misma, pero el sonido se intensificó. Los golpes en la puerta del sótano se volvieron más fuertes, acompañados de un susurro constante que llenaba toda la casa. Emma, no te escondas. Con las piernas temblorosas, Emma bajó las escaleras, su teléfono en una mano y el bate en la otra. Se detuvo frente a la puerta del sótano, donde los golpes cesaron repentinamente. Todo quedó en un silencio ensordecedor. Pero cuando se inclinó para mirar por la rendija de la puerta, escuchó un clic. La cerradura giró sola y la puerta se abrió lentamente con un chirrido. Emma retrocedió, apuntando la linterna hacia el oscuro pasillo que llevaba al sótano. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz quebrada por el miedo. La linterna iluminó las escaleras vacías, pero al final del pasillo vio algo que la dejó sin aliento. La muñeca estaba allí, sentada al pie de las escaleras, con su sonrisa fija más amplia que antes. Pero algo había cambiado. Sus ojos de cristal parecían moverse, reflejando la luz como si estuvieran vivos. Antes de que pudiera reaccionar, la muñeca inclinó la cabeza hacia un lado y un sonido bajo y gutural llenó el aire. Emma gritó y corrió hacia atrás, pero tropezó y cayó al suelo. Desde el pasillo, las luces comenzaron a parpadear y la muñeca empezó a moverse, lentamente, subiendo las escaleras con movimientos rígidos pero deliberados. «Esto no está pasando, esto no está pasando», murmuró Emma, arrastrándose hacia la sala. Se levantó como pudo y corrió hacia la puerta principal, pero cuando giró el picaporte, no se movió. Estaba bloqueada. Miró hacia atrás y la muñeca ya no estaba en las escaleras. El aire en la casa se volvió pesado y un frío helado la envolvió. Entonces, desde el pasillo, la voz regresó, baja y distorsionada. «Siempre estaré contigo». Emma se giró hacia el ventanal de la sala, buscando una salida, pero en el reflejo del cristal vio algo que hizo que su sangre se congelara. La muñeca estaba de pie detrás de ella, con una sombra alargada y monstruosa proyectándose desde su diminuto cuerpo. Y esta vez su sonrisa se movió, mostrando dientes afilados y oscuros. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano fría en su hombro. Su grito se apagó en el silencio de la noche. La casa quedó en silencio absoluto después de que el grito de Emma se desvaneciera. La lámpara de la sala parpadeó una última vez antes de apagarse, sumiendo todo en una oscuridad opresiva. Cuando los vecinos notaron que no había actividad en días, llamaron a la policía. Cuando los oficiales entraron, encontraron la puerta del sótano abierta de par en par. El aire dentro de la casa era pesado, como si algo invisible estuviera presente. Buscaron por todas partes, pero no encontraron rastro de Emma. Solo había una cosa extraña. La muñeca estaba sentada en la repisa de la sala, perfectamente colocada, con su pequeña sonrisa fija. «Es solo una muñeca», dijo uno de los oficiales, tratando de calmarse mientras tomaba fotos para el informe. Sin embargo, el segundo oficial notó algo peculiar. El reflejo en los ojos de cristal de la muñeca mostraba algo que no coincidía. La figura de una mujer, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par, como si estuviera atrapada dentro. «Apaga la linterna», dijo nervioso, señalando los ojos de la muñeca. El otro oficial lo hizo,
y en la penumbra la sonrisa de la muñeca pareció ensancharse. «¿Qué diablos es esto?», murmuró uno, pero antes de que pudiera acercarse, las luces de la casa parpadearon y un sonido bajo y gutural resonó desde el sótano. Ambos oficiales retrocedieron, el miedo apoderándose de ellos. Esa noche, la casa quedó cerrada y sellada. Nadie volvió a entrar, pero los rumores comenzaron a circular. Los nuevos vecinos aseguraban que durante las noches más oscuras podían escuchar risas bajas provenientes del interior, y algunos incluso decían haber visto una figura pequeña moviéndose entre las ventanas. La muñeca nunca fue retirada de la casa. Quedó allí, con su sonrisa fija y sus ojos de cristal, esperando, porque lo que había comenzado como un objeto inanimado ahora tenía vida.